A finales del siglo XVIII, en Alemania, nacieron dos jóvenes que se convirtieron en parte integral de la literatura alemana. Los hermanos Grimm son conocidos por la búsqueda y el estudio de la mitología alemana y recoger diferentes cuentos del folclore alemán, del folclore europeo, de estudiar, de escribir. Escribieron diccionarios en alemán, las leyendas alemanas, la mitología alemana, cuentos para la infancia y para el hogar. Muchos de esos cuentos ustedes los han leído y son muy famosos. Hansel y Gretel, el gato con botas, pero hay uno en particular, un cuento en particular, el más famoso de ellos, Blancanieves y los 7 enanitos. Una joya de la literatura folclórica alemana. Es interesante ver que los hermanos Grimm tomaron, recopilaron, elaboraron esos cuentos de la tradición oral en el área de Kassel, un pueblo de Alemania que en un tiempo se dice que fue independiente. Y lo interesante de todo esto, hermanos, es que parte de esos cuentos vienen del carácter hugonote, del carácter calvinista, de los calvinistas franceses, porque muchos de ellos huyeron al área de Kassel, huyendo de la persecución francesa. Justamente se habla de familias y de una mujer en particular, hugonote, calvinista, que ayudó a los Grimm a recoger esos cuentos y darle ese énfasis, ese carácter hugonote y calvinista a los mismos. Y usted preguntará, si está atento a lo que le estoy diciendo, ¿qué cristiano, qué calvinista o qué hugonote tiene Blancanieves y los 7 enanitos? Yo quiero que me acompañen al texto de la liturgia en Apocalipsis. Apocalipsis 22, los versículos del 17 al 20. Y vamos a ver, le he puesto de título a mi sermón, hay un rumor entre la fantasía y la verdad. ¿Saben algo? Jacob Grimm y Wilhelm Grimm eran profundos estudiosos de todo lo que acabo de mencionar. Pero Wilhelm Grimm era un profundo estudiante del Nuevo Testamento, un profundo estudiante del griego koiné. Y ellos le dieron muchos matices bíblicos a sus cuentos, matices que vamos a ver en esta tarde. Oramos. Señor, tú que controlas todas las cosas, vengo ante ti en el nombre de Jesucristo, el Príncipe de Paz. Pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos en esta hora, en ese nombre que es sobre todo nombre, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega, Señor, a las necesidades de tu pueblo por tu palabra, en el poder del Espíritu Santo. Que tu palabra corra en medio de tu pueblo y como tú has prometido, no vuelva atrás vacía. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Wilhelm Grimm tenía una autoridad en asuntos de hadas y de cuentos folclóricos,
pero también era un sagaz estudiante del Nuevo Testamento. Lo leía en griego, lo estudiaba profundamente y subrayaba los pasajes que reflejaban los temas que él y su hermano querían enfatizar en estos cuentos infantiles. Blancanieves y los 7 enanitos no son la excepción. Disney nos opaca la simbología cristiana en Blancanieves. ¿Saben? Había una vez un rey que tuvo una niña muy hermosa. Tenía el pelo azabache, la piel blanca como la nieve. Sus pómulos eran rosados. Su esposa murió y se volvió a casar. Se casó con una mujer que se volvió reina. Una mujer vanidosa, egoísta. Una mujer que solamente pensaba en ella. Tenía un espejo. Y así, como el mundo hace, se paraba frente al espejo. Espejito, espejito. ¿Quién es el profesional más exitoso? Espejito, espejito. ¿Quién es el hombre más rico? Se adoraba. Era profundamente narcisista. Odiaba todo aquello que fuera competencia para ella. Un día, ella sabía que su espejo no le mentía y le preguntó: espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa del reino? Y el espejo le contestó: la reina es hermosa en este lugar, pero la linda Blancanieves lo es mucho más. Dice el cuento original que ella tembló de odio, tembló profundamente contra Blancanieves, que en la interpretación del folclore alemán y de los hermanos Grimm significa el alma humana, el alma en búsqueda, esa alma humana que está en búsqueda de la espiritualidad y de Dios, y que el mundo también odia, y contrató a un cazador. Y le pidió que llevara a la niña al bosque y la matara, y le trajera el hígado y los pulmones como prueba de que la había matado. ¿Sabe algo, hermano? El llamado de Dios en Apocalipsis se combina con el llamado de la iglesia a que Jesucristo vuelva. Es un juego de palabras sorprendente de la revelación de Apocalipsis. El versículo 17 dice: y el espíritu y la esposa dice: ven, ven. Y el que oye diga: ven. Es interesante, porque el único que puede oír, el único que puede captar la voz del espíritu, es aquel que dice, como dice Isaías en los versículos que hemos leído, es aquel que pertenece al remanente de Dios, aquel que ha sido escogido para escuchar la voz del Espíritu. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa búsqueda continua, ese saciar la sed, esa sed que el mundo niega, que el mundo, embelesado en su espejito, no le importa a Dios. El mundo que odia a aquel que busca a Dios.
que tiene la belleza que Dios ha puesto en los suyos. El cazador llevó a Blancanieves al bosque y cuando la iba a matar, ella comienza a llorar y le pide que la deje ir al bosque, que ella nunca regresará. Él se entristece y la deja huir. Era una práctica de los impíos abandonar los niños en los bosques. En Hansel y Gretel lo vemos también. Originalmente en el cuento, escuche bien, originalmente en el cuento era la madre la que abandonaba a los hijos. Pero era tan fuerte que los hermanos Grimm lo cambiaron a una madrastra, y de ahí la fama de las madrastras, ¿verdad? Él la abandona. Es interesante el detalle, un detalle muy importante, porque de momento apareció un cerdo. Escuche el simbolismo. Y el cazador lo mata, le saca los pulmones, le saca el hígado, lo que quería la reina, y se lo lleva como prueba. Y dice el cuento que el cocinero preparó las entrañas del cerdo y ella, pensando que era Blancanieves, se lo comió. Los hermanos Grimm siempre insistieron, escuche bien, que sus cuentos no eran para niños. Siempre. Que eran literatura para el pueblo. Eran gente profunda en su acercamiento crítico. El mundo odia a la iglesia y si fuera posible se la comería. Se la comería. La niña sigue en el bosque y encuentra un lugar donde todo es pequeñito. Las mesas, las sillas, la comida. Y la niña se siente a salvo en ese lugar pequeñito. Y toma de lo que hay de la mesa. Escuche lo que hay en la mesa: pan y vino. Y la salva de su hambre. Y se siente segura. El lugar posiblemente no es el palacio en que vivía, pero es el lugar seguro. Y dice el cuento originalmente que ella se duerme en la única cama que pudo caber. Usted sabe que uno de los enanos era un poquito más alto. Y se encomendó a Dios. El versículo 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El Dios que nosotros servimos, el Dios que controla todas las cosas, es el Dios que no permite añadiduras de nadie, diciéndole a él que está incompleto, que se equivocó, que le faltó algo, hasta que llegué yo. Su palabra eterna no necesita añadiduras, sus enseñanzas no necesitan otra revelación. Blancanieves no necesitaba más nada que la seguridad de un hogar. Cuando llegan los enanos, se dan cuenta que algo había ocurrido. Alguien tocó mi comida, alguien tocó mi tenedor, alguien tocó mi plato, alguien tocó mi silla. Y cuando van, ven a la niña y se quedan sorprendidos. Pero es interesante porque los 7 enanos tenían 7 velas. Representan a la iglesia. Los 7 candeleros que hay en Apocalipsis, uno por cada de las 7 iglesias. Los hermanos Grimm veían en los enanos aquella seguridad que daba la iglesia, aquello que estar dentro de la iglesia,
aquello de pertenecer a aquello que tiene el control de Dios, la seguridad de Dios. Cuando ella se despierta, tuvo miedo. Oh, hermano, ¿usted no se acuerda cuando entró por primera vez a una iglesia? Pues yo me acuerdo. Cuando yo entré por primera vez a una iglesia a buscar a Jesús, yo creía que lo estaba buscando, Él ya me había encontrado. Oye, tenía tremendo miedo, pero allí en medio de ese temor, allí estaba Jesús. En el miedo que tenía Blancanieves, sintió la seguridad de los 7 enanos, de la luz que lo alumbraba. Dice el cuento que era feliz en aquel lugar. Era feliz completamente. Vivía a sus anchas, fuera de la maldad de su madrastra, que simboliza el mundo que odia a Dios. Los enanos eran mineros y salían todos los días a trabajar, por cierto, en ese simbolismo monástico de la Edad Media, de orar y trabajar. Y le advirtieron, como siempre nos advierte la iglesia, ten cuidado de la madrastra, no le abras a nadie, no le creas a nadie. Aquel que le añade la palabra, no le creas. Aquel que necesita otras revelaciones, no le creas. Aquel que considera que Dios le faltó algo, no le creas. Aquel que necesita ir al tercer cielo, bajar al infierno, no le creas. El cuento nos habla de 3 tentaciones contra Blancanieves. ¿Se acuerdan de las 3 tentaciones a Cristo? 3 tentaciones. La madrastra se paró frente al espejo. Estaba segura. Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa? Espejito, espejito, ¿quién tiene el carro más caro? ¿Sabe, hermano? Una ocasión yo estaba por San Patricio Plaza. Yo en mi vida había visto un Rolls Royce, solamente en películas. Y cuando lo vi en las calles de mi país, por poco choco y todo. Y me le fui detrás para verlo de cerca. Esa fascinación, ¿verdad? De ver la excelencia automotriz al alcance de unos pocos. Es la envidia de otros que se esmeran y van sobre su familia, sobre sus hijos, sobre todo, porque la envidia los corroe y quieren ser iguales a los que los rodean. Espejito, espejito, ¿quién tiene la casa más grande? Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa? El espejo le contestó, la reina es hermosa en este lugar. Oh, pero pasando los bosques, le dice el espejo, pasando los bosques, en la casa de los enanos, la linda Blancanieves lo es mucho más. ¿Cuál es tu envidia, hermano? ¿Cuál es tu preocupación? Que algunos tienen un nombre en una iglesia que no debieran llevar. A mí no me interesa eso. ¿Cuál es tu fascinación? ¿Sabe algo, hermano? Hay otros que no le añaden a la palabra, le quitan a la palabra, que buscan la felicidad en otras cosas, que no le importa a Dios, le quitan a la palabra, no le importa la palabra.
¿Sabe algo? Lynn Rosen y John Littig tenían un programa por 20 años en la radio en Nueva York. Es interesante porque el programa se llamaba La búsqueda de la felicidad. Esta pareja tuvo este programa por 20 años. Daban consejos de psicología por la radio. Le decían a la gente, y es una noticia terrible la que le voy a decir, cómo tenían que ser felices. Eran motivadores, todos esos motivadores, ¿verdad?, que hay por ahí, que nos dicen cómo ser felices. Lo tenían a través de la emisora WBAI en Brooklyn por 20 años. Eran conocidos por todo el estado de Nueva York. Una noticia terrible, ¿oyó? En este año, en junio, a finales de mayo, junio, la vecina llamó a la policía, donde ellos vivían. No sabía de ellos. La policía entró. Los encontró agarrados de mano, con un pacto suicida, con bolsas de plástico en sus cabezas. Se habían asfixiado con helio, con notas suicidas. Aquellos que invitaban a otros a buscar la felicidad. Aquellos que pensaban que en el humanismo, tristemente, estaba la felicidad. Aquellos que miraban al espejo y decían, espejito, espejito. El versículo 19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Todo aquel que rechace el mensaje del Evangelio, todo aquel que le quita la palabra, que no le importa la palabra, tendrá su día. ¿Sabe? La reina se puso terrible y se vistió y se acomodó y se maquilló y fue como una buhonera. Nosotros llamamos en Puerto Rico es un quincallero, que la generación de ustedes, ¿verdad? Yo nunca lo vi tampoco, yo yo sé que algunos de ustedes vieron un quincallero, pero yo no lo vi. Eran personas que iban, ¿verdad?, con una carreta por los lugares vendiendo cualquier cosa, ollas o ropas, ¿verdad? Y ella se fue moviendo, ¿verdad? Oiga, y se acercó a la casa de los enanos y le enseñó unas cintas de muchos colores. Y ella abrió la puerta, la codicia. El alma humana que ya ha encontrado a Dios, la seguridad de la iglesia, mirando hacia afuera. Y ella magistralmente le ata la cinta al cuello y la asfixia, y creyendo que está muerta, la deja ahí, muerta, ya está muerta, y se va. Y llegan los enanos y la ven, y dice la historia que le quitaron la cinta, volvió a vivir, y también le untaron agua y vino, símbolos, aceite del Espíritu Santo. Y ella volvió a vivir, porque en la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo es aquel hospital que viene a rescatar a aquel que está herido, aquel que está casi muerto, aquel que no respira, para darle la luz, la ilusión, la vida, el agua fresca, el agua viva, que solamente está en Cristo Jesús. Y lo volvieron a advertir y le dijeron, no le abras a nadie le abras. Y así volvió la reina y volvió al espejo, como hace el mundo, vuelve al espejo.
Y le dice, espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa? Y el espejo, que no le mentía, le dijo, en este lugar tú eres la más hermosa, pero allá, después de los bosques, en la casa de los enanos. Y la reina odió más a Blancanieves, odió a aquel que buscó la seguridad de la iglesia, odió a aquel que buscó la seguridad de Dios, como hizo Blancanieves, que se encomendó a Dios, como dicen los hermanos Grimm, y volvió a planear cómo matar a la princesa. Hizo un peine envenenado y en la segunda tentación va por allí. Y ella dice, no puedo abrir, que esto y lo otro. Mira este peine, y le enseña el peine. ¿Cuántas veces el mundo nos enseña, hermano? Mira qué bonito está esto. Olvídate de esa iglesia. Allí. Mira qué bonito está esto. ¿Tú no has oído ese mensaje? Si allí lo que... Mira, aquí nosotros tenemos todo amor. Aquí tú puedes hacer todo lo que te dé la gana. Y Blancanieves tomó el peine y se lo puso envenenado y cayó como muerta. Cuando los enanos llegaron, allí estaba muerta. Y desesperados nuevamente usaron sus ungüentos y le quitan el peine y ella vuelve a revivir. Y ellos vuelven a amonestarlo. Oye, hermano, yo leí el cuento de nuevo y me veía y los veía a ustedes. No sé por qué. Y los enanos, como la iglesia, lo vuelve a amonestar. No le abras la puerta, lo que ella quiere matarte. Y yo, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Me acordaba de algunos de ustedes también. Qué grande es el amor de Dios, hermano. ¿Cuántas veces le fallamos a Dios? Y Él nos vuelve a recibir en sus brazos. ¿Cuánto nos ama? La reina volvió al palacio, segura que había matado a Blancanieves, y se para en el espejo y dice, espejito, espejito, ¿quién tiene más dinero en el banco? Espejito, espejito, ¿quién tiene más mujeres que yo? El espejo. De verdad la reina es bella en este lugar, pero allá, después del bosque, en la casa de los enanos, Blancanieves es la más hermosa. Y la reina perdió la compostura y dice, escuche bien, esto es muy importante en el cuento, escuche, fue un lugar que nadie podía entrar para planear el asesinato de Blancanieves. ¿Sabe algo, hermano? Los enemigos de la iglesia conspiran contra nosotros y se van a lugares que nadie puede entrar. Sepa algo, hermano. Sepa algo. Escuche, hermano. Hay un rumor. ¿Te acuerdas el título del sermón? Hay un rumor entre la fantasía y la verdad. Y allí estaba la reina y decidió preparar una manzana envenenada. ¿Se acuerda de Adán? ¿Y el fruto prohibido? No era una manzana, no sabemos cómo lo que era. Las leyendas dicen que era una manzana. Pero la manzana era tan especial. Escuche, mire qué interesante cómo es el mundo que odia a Dios. La manzana era tan especial que solamente el veneno estaba en la cáscara roja, en lo atractivo a los ojos. Y la reina se disfraza y vuelve a la casa y toca, tengo una fruta, mija, tengo una fruta para darte, que me sobraron. Y ella desde arriba decía, no, porque me dijeron que no abriera a nadie.
Pero si me tengo una fruta, mira esta manzana, ¿tú crees que te voy a envenenar con esto? No, pero entonces cuando la ve así roja, entonces ella corta la manzana. Muy importante esto. Escuche bien lo que dice. Corta la manzana y viste que no está envenenada. Ya come el interior de la manzana, pero no toca la cáscara. ¿Sabe que así es el mundo? Así son los enemigos de la iglesia. Aquellos que nos dicen que la libertad sexual nada va a afectar. Mira cómo nosotros la practicamos cuando nuestros hospitales y las enfermedades venéreas y todo lo que ocurre y todo, hermano, el problema familiar que tenemos en nuestras manos, la irresponsabilidad. El mundo dice que nada va a pasar. Cuando la teología de la prosperidad en su mundanalidad profunda siembra en cada creyente la avaricia, el desasosiego para mirar fuera de la seguridad de la casa. Escuche bien, mire el mensaje. Puede ser que la casa sea pequeña, puede ser que la casa tenga poco, pero es la casa de Dios. Oiga, y Blancanieves tomó la manzana y cuando le pegó el primer mordisco, cayó muerta. Y cuando llegaron los enanos, la vieron muerta, y nuevamente la lavaron con agua, con vino, utilizaron todos los, ¿verdad?, los símbolos, pero no la revivieron. Y era un dolor profundo. Y notaban que se mantenía hermosa, se mantenía sonrosada. Y la pusieron en una ataúd de cristal. Y la pusieron en el bosque para cuidarla. Pero se oía un rumor, escucha bien, se oía un rumor entre la fantasía y la verdad, que el hijo de un rey venía, se acercaba. El hijo de un rey, ese hijo de un rey que viene pronto, se acercaba y llegó al bosque y vio a Blancanieves. Y ellos notaban que pasaban los días y Blancanieves se mantenía hermosa. Recuerde, el folclore, los cuentos, la belleza. Y él le dice a los enanos que él le daría lo que ellos pidieran por llevarse a Blancanieves. Y ellos dijeron, ni con todo el oro del mundo te entregaremos a Blancanieves. Y ocurre algo muy interesante. Escuche bien. El hijo del rey le dijo, entonces, regálenmela. Y yo la cuidaré y la amaré toda la vida. Y los enanos se sorprendieron y le entregaron a Blancanieves. Y cuando vinieron los sirvientes del hijo del rey, del príncipe, tomaron el ataúd y en uno tropiezan. Y eso que atragantaba la garganta de Blancanieves brinca de su garganta y ella vuelve a vivir. Por la intervención del príncipe. Un día, hay un rumor que se oye de lejos, hermano. Un día viene nuestro príncipe. Nosotros posiblemente estaremos en ataúdes, estamos totalmente destruidos, pero Él nos hará nuevo. Se acerca ese día, hermano, que nada detendrá. ¿Sabe cómo termina el cuento original? El cuento original, no el que te da Disney. Atrapan a la reina, le ponen unos zapatos de hierro y queman los zapatos. Y ella empieza a brincar y muere quemada. ¿Sabe lo que simboliza eso, verdad? Un día, Jesucristo volverá al planeta Tierra.
todas las brujas que hay allá afuera y todos los espejitos, espejito, tendrán su día. Dice la Biblia que Cristo pondrá a todos sus enemigos como estrado de sus pies. En ese día, hermano, como dice Apocalipsis, en ese versículo tremendo. Oiga, qué cosa tremenda. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Se oye un rumor entre la fantasía y la verdad. Ese día, hermano, como dicen los hermanos Grimm, con la esperanza que los hermanos Grimm plasmaron en Blancanieves, llegará nuestro príncipe de paz. Ese día ya no va a haber más dolor ni más tristeza. Ese día, lo que nos atraganta la vida será removido. En ese día glorioso, hermano, que el príncipe de paz llegará a nuestras vidas. Dice la Biblia que vamos a resplandecer como el sol. Él te dice, ven y bebe del agua gratuitamente, del agua de vida. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra eterna. Atesórala en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos. Matices que vamos a ver en esta tarde. Oramos. Señor, tú que controlas todas las cosas, vengo ante ti en el nombre de Jesucristo, el Príncipe de Paz. Pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos en esta hora, en ese nombre que es sobre todo nombre, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega, Señor, a las necesidades de tu pueblo por tu palabra, en el poder del Espíritu Santo. Que tu palabra corra en medio de tu pueblo y como tú has prometido, no vuelva atrás vacía. Por Cristo Jesús. Amén. Blancanieves y los 7 enanitos. Yo quiero que me acompañen al texto de la liturgia en Apocalipsis. Apocalipsis 22, los versículos del 17 al 20. Y vamos a ver, le he puesto de título a mi sermón, hay un rumor entre la fantasía y la verdad. ¿Saben algo? Jacob Grimm y Wilhelm Grimm eran profundos estudiosos de todo lo que acabo de mencionar. Pero Wilhelm Grimm era un profundo estudiante del Nuevo Testamento. Un profundo estudiante del griego koiné. Y ellos le dieron muchos matices bíblicos a sus cuentos. Antes de todo esto, hermanos, es que parte de esos cuentos vienen del carácter hugonote, del carácter calvinista, de los calvinistas franceses, porque muchos de ellos huyeron al área de Kassel, huyendo de la persecución francesa. Justamente se habla de familias y de una mujer en particular, hugonote, calvinista, que ayudó a los Grimm a recoger esos cuentos y darle ese énfasis, ese carácter hugonote y calvinista a los mismos. Y usted preguntará, si está atento a lo que le estoy diciendo,
¿Qué cristiano, qué calvinista o hugonote tiene? A finales del siglo XVIII, en Alemania, nacieron dos jóvenes que se convirtieron en parte integral de la literatura alemana. Los hermanos Grimm son conocidos por la búsqueda y el estudio de la mitología alemana y recoger diferentes cuentos del folclore alemán, del folclore europeo, de estudiar, de escribir. Escribieron diccionarios en alemán, las leyendas alemanas, la mitología alemana, cuentos para la infancia y para el hogar. Muchos de esos cuentos ustedes los han leído y son muy famosos. Hansel y Gretel, el gato con botas, pero hay uno en particular, un cuento en particular, el más famoso de ellos, Blancanieves y los 7 enanitos. Una joya de la literatura folclórica alemana. Es interesante ver que los hermanos Grimm tomaron, recopilaron, elaboraron esos cuentos de la tradición oral en el área de Kassel, un pueblo de Alemania que en un tiempo se dice que fue independiente. Y lo interesante